Buenas, pues hoy quería aprovechar para explicaros el funcionamiento de este sensor, ya que hemos tenido recientemente un problema con él en este BMW 60. También quería explicaros pues, los fallos que puede provocar en el vehículo cuando este nos falla. Mientras lo vamos cambiando, que lo tenemos aquí, ya que nos ha llegado de repuesto, que por cierto he usado, porque el nuevo vale una pasta. Pues el sensor IBS o el sensor inteligente de batería, digamos, es un sensor, pero no un sensor cualquiera, porque este, digamos, que incorpora su propio módulo conectado al terminal negativo de la batería. Su función principal, digamos, es monitorizar los tres parámetros principales. Estos tres parámetros serían el voltaje, la corriente, que sería el amperaje, y la temperatura de la batería, tanto en estado de carga como en descarga. Estos datos los transmite a la centralita motor y gracias a esta información el sistema eléctrico del coche puede optimizar el consumo energético, digamos, del vehículo, para así prolongar la vida útil de la batería y garantizar un rendimiento pues eficiente. Cuando el IBS nos falla o no funciona como debería, podría generar errores en la comunicación con la centralita motor, lo que al final afectaría a la gestión de energía del vehículo. Esta mala comunicación se podría manifestar de varias maneras. Una de ellas podría ser que tuviera problemas para arrancar o directamente que no nos arranque. También podríamos tener el apagado inesperado, digamos, en ciertos sistemas eléctricos, o como ha sido en nuestro caso, un consumo de batería porque el coche no entraba en descanso. Tenéis el vídeo del diagnóstico al final del vídeo o en el canal, en la lista de reproducción. También, digamos, al no tener esas lecturas buenas, nos podría provocar fallos en ciertos módulos como el ABS, el cambio automático, incluso en el sistema de presión de los neumáticos. El IBS, si lo cambiamos como es en nuestro caso que estamos haciendo ahora mismo, no necesitaríamos codificarlo como hacemos con las baterías, porque no es necesario. En este caso hemos pillado la misma referencia del IBS que es del que tenía y estamos montando pues uno igual. Lo que sí sería bueno que después de cambiar el sensor IBS dejemos el coche en reposo durante un tiempo para que los sistemas electrónicos se ajusten correctamente en cierto tiempo. Lo dejamos descansar y nos quedamos más tranquilos. Este IBS nuevo, como vemos, viene con los pines al aire. Tendremos que coger el que hemos quitado, quitarle los pines y ponérselo a eso. Si se os da el caso que viene sin el conector como a mí, fijaros, cogéis un ganchillo de estos de los retenes, un alfiler o algo, una puntilla fina. ¿Veis este plástico que tiene aquí? Pues digamos por este lado, le metéis con el de este y lo abrís, lo abrís. Si por un lado no podéis fácilmente, lo levantáis otro poquito por el otro lado. Y no sé si podréis observar bien los pines de dentro que tienen como una chapilla. Pues con esto de plástico levantado, nosotros pulsamos la chapilla. No sé si me va a hacer falta una mano. Voy a probar. Pulsamos la chapilla por ahí dentro y tendríamos que tirar del cable, que vemos que ya ha retrocedido un poquito. Veis que ya no está ni aquí arriba, no llega a asomar. A ver si quiere salir del todo. Cuando conseguimos desplazarlo del primer casillero y vemos que no ha desaparecido de ahí, tendríamos que en el segundo hueco, donde nos cerraría la tapa, ahí tendríamos que pulsar nuevamente la chapilla esa y seguir tirando del terminal hasta que lo sacamos. Y con el otro haríamos lo mismo. Primero pulsamos arriba, a ver si me puedo valer con las dos manos así. Me parece a mí que no. Es que encima de todo, por estar a la altura del móvil, tengo el peso del cable del IBS y todo colgando de aquí. A ver. Una vez que pasamos el primer tranco,
pues como el otro, volvemos a pulsar ya donde cierra el plastiquillo, así no se me resbala, y ya lo tendríamos fuera. Acordaros que los teníamos en el pin 1 y en el pin 3, el 2 estaba vacío. Y ya pues pondríamos, según estaba puesto en el nuevo, pondríamos el cable de un solo color en el pin 1, lo llevaríamos al fondo, ahí, y el que tiene dos colores en el pin 3, que sería el último de la derecha. Lo metemos, lo llevamos a fondo y le echamos el bloqueo. Ya tendríamos el conector montado. Pues ya nos falta conectarle el positivo, que sería este. Ahí lo tendríamos. Y conectar nuestro sensor IBS de repuesto ya. Ahí. Y como último, la borna. La borna siempre con decisión y rápido. Al poner la borna, yo he visto también problemas en un compañero que tenía también un 500, un E60, un 530, de que la borna seguramente en el montaje no se pondría totalmente derecha. Me refiero a que se montaría seguramente con estos cables tocando la chapa de lo que es la carrocería, y seguramente con el tiempo y el roce llegó a hacer contacto y casi le echa a arder. Formó un cortocircuito aquí con la chapa y el positivo que nos viene, porque al IBS nos viene también un positivo al módulo que tiene, y ahí tuvo un problema. Es un peligro, la verdad. Y bueno, esto no debería de romperse así como así, el sensor este, pero ya vimos en el vídeo del diagnóstico donde creemos que estaba el culpable. Creemos que es por los respiraderos del maletero, nos está entrando agua. Falta controlar el paragolpes por dentro y lo que es la aleta, y averiguar un poco a ver por qué nos llega a entrar agua por aquí, que yo creo que es más bien con los lavados que con la lluvia. Pero bueno, falta investigarlo. Pues ya tendríamos nuestro IBS nuevo montado. Ya el coche ha entrado en descanso, que antes el problema que teníamos con este IBS era que el coche no entraba en descanso, y por eso lo que decimos del agua, yo creo que entró agua de alguna manera, cortocircuitó el sensor, y por eso hemos tenido esos problemas con él. Así que bueno, lo vamos a dejar en reposo, como ya hemos dicho antes, como hemos comentado. Voy a conectarle bien, hablando de lo de la borna, a ver si lo voy a dejar yo ahora un poco por tocado los cables esos, y vamos a tener el problema que estábamos hablando. Bueno, que ya no os quiero entretener más con el montaje este, lo vamos a dejar en reposo como hemos dicho. Voy a pillar los cables con las bridas y ya tendríamos el IBS montado. Y como hemos dicho también, no es necesario codificarlo como en el caso de las baterías. Pues ya está, espero que como siempre os haya servido el vídeo de algo. Si ha sido así, darle un like, suscribirse y nos vemos pronto en el siguiente. Un saludo.